Asegura la puerta. Ponle seguro. Eso es lo que pasa aquí. Bienvenidos una vez más a tu canal preferido, Otra Ruta. Hoy nos encontramos en un lugar bastante especial. Nos encontramos en uno de los puntos el cual nuestra hermosa Quisqueya hace frontera con Haití. Sí, nos encontramos ahora mismo en Pedernales. Y en este video te vamos a mostrar diferentes cosas, como por ejemplo, cómo se ve la frontera, se habla español en la frontera, qué pasa por aquí y muchas cosas más. Así que si yo fuera tú, me abrocho el cinturón y bienvenido a Otra Ruta. Como ya le dijimos, hemos llegado a la frontera con Haití y resulta que justamente en este tiempo había una gran tensión entre ambos países, de tal forma que hasta camioneros dominicanos fueron secuestrados en Haití. Pero aún así decidimos ir porque no andábamos solos. Y aquí estamos con nuestro guía, el buenazo de Oliver. Para mí es un placer que ustedes estén aquí hoy en nuestra provincia visitándonos. Nos encontramos hoy en lo que es la frontera con Haití, donde nosotros con nuestros hermanos vecinos haitianos hacemos lo que es el intercambio de mercado. Sobre todo hoy se celebra lo que es el mercado nacional entre Haití y Dominicana, donde ellos compran de aquel lado, llevan para allá, y donde algunos dominicanos también llevan su mercancía de aquel lado, para así que se mantenga el flujo, ¿tú me entiendes? Porque es una comunidad fronteriza. Y eso pasa solamente los lunes y los viernes, lo del mercado. Sí, lo del mercado nacional así fuerte el lunes y viernes, aunque diario se mantiene el cruce, ellos van y compran a los establecimientos y luego regresan. ¿Y cuál es la línea exacta? O sea, ¿cuándo yo paso a Haití? Si yo paso de ahí, ¿ya yo estoy en Haití o cómo es el asunto? Si tú pasas el río, porque el río prácticamente viene siendo terreno de nadie, si tú pasas de aquel lado del río, tú estás en Haití. Ya que le hemos mostrado cómo se ve la frontera, ahora vamos al lugar que estaba mencionando Oliver, o sea, el mercado binacional. Lo primero que notamos en este lugar es que la mayoría de personas son haitianas, o sea, hay muy pero muy pocos dominicanos caminando por estos lados. Por lo cual decidimos hacerle la pregunta a Oliver. ¿Y frecuentan muchos dominicanos para acá? ¿Compran aquí? Sí, aquí se compra mucho, incluso aquí vienen personas de todas partes del país. Aparte de eso, nos damos cuenta que aquí puedes encontrar de todo. Zapatos, ropa, comida, bicicleta, aquí se vende de todo. Y realmente no nos sorprende de que aquí vendan de todo porque desde afuera no se nota, pero mientras caminas aquí ves que este lugar es inmenso, lo cual se aprecia un poco mejor si lo vemos desde arriba. ¿Y los precios? Háblame de los precios. ¿Cómo es caro, es barato? Por ejemplo. Son accesibles. Bueno, ¿qué cuesta de Bambacú? El 5 estrellas cuesta 2.100. Yo pensaba que él había dicho que los productos aquí eran asequibles. Son accesibles. Y por ejemplo, si yo quiero comprar, por ejemplo, 5 panes, ¿cuánto me cuesta eso? 5 cuadros. De ese pan, por ejemplo. Un pan cuesta 10 pesos. Sí. ¿Y la funda entera? 50. Bueno, 50. 50 o 60, depende cuánto que hay. Ok. La mayoría de cosas que ellos venden para acá es que se las donan. Incluso tú les regalas a ellos, por ejemplo, una olla para que se la comen. Fácilmente mañana tú la ves aquí que la están vendiendo. Fácilmente ellos no consumen los productos, ellos los venden. Es como una forma, ¿tú me entiendes?, de poder subsistir. Lo que Oliver acaba de decir es bastante interesante porque él dice que si le regalan algo, en vez de quedarse con los brazos cruzados y consumir lo que le regalan, prefieren venderlo para poder sobrevivir. Porque si aquello que le regalan tal vez es suficiente para comer una noche, al venderlo puede ser que puedan comprar algo que rinda mucho más. Por ejemplo, sabes que de aquel lado, por lo menos Francia, Estados Unidos le donan muchas cosas a ellos. Eso es para que la usen, pero ellos quizás tienen más necesidad de venderla que de usarla. Okay. Algo que aún no hemos mencionado, pero que de seguro ya te ha pasado por la mente, es ¿qué tan seguro es este lugar? Bueno, déjame contarte. Desde el momento que le dijimos a nuestro guía que queríamos grabar en la frontera, él nos dijo que se podía, pero que teníamos que mantenernos cerca de él en todo momento. Cuando él nos contó esto, pensábamos que estaba exagerando, pero tan solo al llegar ya se sentía que el ambiente era muy diferente a otros lugares que habíamos visitado. De tal forma que yo estaba solo afuera del auto preparando el equipo para grabar, mientras que los demás estaban en la frontera con el guía. Al final me tocó llamarlos porque me sentía tan inseguro, ya que desde el inicio se nos estaban acercando niños y jóvenes, de lo cual uno no sabe de qué son capaces. Quédate hasta el final porque te estaremos contando qué fue lo que realmente nos pasó con relación a la seguridad y estos chicos. Pero mientras tanto, sigamos viviendo juntos esta experiencia. Yo sé que estamos en la República Dominicana ahora mismo
pero yo no he escuchado una sola gota de español. Solamente a nosotros, aquí en el mercado. Sí, porque ¿Cómo yo me comunico con ellos si quiero comparar con español? ellos saben hablar español Todos hablan español. A ellos les es más fácil aprender el español que a nosotros, creo. Yo no te voy a decir que yo lo hablo perfecto, pero a mí me ha costado mucho tiempo tener que hablarlo para yo entenderlo y hablarlo todo lo que sé. Pero cualquier negrito, cualquier pichito, como decimos, te habla el español. No, sí, ya vi cuando llegamos allí. ¿Verdad? Exactamente. Nos atacaron dos en español, o sea. Y Dios que lo aprendió en la escuela. Incluso hasta el inglés. Y por aquí hay alguien que habla hasta holandés. Ich spreche Deutsch, ich spreche Nederlands, I speak well English, I speak well Spanish. Don't let the people got you in your mind. Si tú entendiste lo que él quiso decir, déjanos saberlo en los comentarios. Pero ya que Oliver dijo que aquí se hablaba español, queremos ver si realmente es así. ¿A cuánto tú vendes los zapatos? Zapatos varían de 3,5, 300, los tenis 600, 500, 400, depende. Es un combo original. Anda más o menos en los 7,5. Como acabaron de escuchar, aquí hablan español y lo hablan bastante bien. O sea que si pasas por estos lados, te van a entender sin problema. Tú sabes que estamos en una frontera, entonces se pueden ligar personas que no vienen especialmente a comprar, sino lo que quieren es venir al país de una manera ilegal. ¿Cómo controlan eso? Ahí hay una oficina de migración, donde todo el que pasa por ahí hay que depurarlo. Realmente la religión de Haití es el vudú. Sí. Y aquí somos cristianos. O católicos, que es lo mismo que creemos en Cristo. Exacto. Como son dados a lo que es la magia negra y todo ese tipo de cosas, aquí no vienen los dominicanos a buscar ese tipo de cosas. Vienen, lo que pasa es que tú sabes que el que anda buscando eso no quiere que lo sepa. O vienen escondidas. Vienen de una forma así incógnita, ¿me entiendes? Y visitan sus brujos y sus cosas, como le decimos. Ajá. Pero no es una cosa que yo ando, mira, ¿dónde hay un brujo? No. Sí, porque yo aquí Normalmente- caminando solamente vi productos comestibles, ropa y ese tipo de cosas, pero lo que son productos religiosos no No. los vi ahí. Por lo regular aquí, si existe, es en algún lugar, sobre todo en Haití. Como aquí en Pedernales estamos cerquita de nuestros hermanos, entonces me imagino también que la religión puede influir un poco acá. ¿Qué tanto influye lo que es ¿El vudú aquí en Pedernales? No. Realmente eso no se practica mucho. Mejor es al contrario. Hay muchos católicos, cristianos católicos, tanto católicos como cristianos evangélicos, Ok. más que dominicanos que creen en el vudú. Llegó la hora de la verdad. El momento en que nuestro catador Julio, que no bebe alcohol, va a probar la cerveza más conocida de ahí. Bueno, tiene 6,5 de alcohol. ¿Y cuánto cuesta? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Ok, Ya va. sabes. Como ustedes saben, yo no soy mucho de cerveza, pero si estamos por aquí hay que probar, ¿verdad? So Vamos a ver. guy, yo soy one of them. I'm one of you. No, I don't want to use me because you don't check my food. Esa es la cerveza normal. Después de recorrer el mercado y probar la cerveza, decidimos devolvernos hacia nuestro auto. Y al igual que en algunas partes de nuestro país, aquí también querían sacarnos dinero. Por ejemplo, este chico quiso poner un cartón sobre la parte delantera del vidrio como protector solar. Mira, me pone cartón ese. Mientras que ya le habíamos dicho al inicio que solo nos quedaríamos por algunos minutos. Pero él no era el único. Lentamente otros niños y jóvenes comenzaron a rodearnos y comenzamos a sentirnos bastante inseguros. Y aunque habían militares cerca, cualquier cosa podría pasar antes de que los militares pudieran actuar. Así que decidimos entrar al carro. Ponle seguro. Eso es lo que pasa por aquí. De una vez se llena el carro de personas pidiendo, esperando a que tú le des algo de dinero. Y aquí pueden ver como al momento de subir el vidrio, este niño se molesta. Porque al final no le dimos nada. Es un poco fuerte el asunto, o sea, se siente fuerte. Hay muchas cosas que uno quisiera decir, pero en este momento no sé qué decir. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta experiencia. Dale a like, comenta y comparte nuestro video para poder seguir creando contenido como este. Nos vemos en la próxima ruta.